Hola a todos, en el día de hoy vamos a hablar sobre algunos movimientos sociales clave en la historia de México. ¿Sabías que? La huelga de Cananea en 1906 fue un importante conflicto laboral que tuvo lugar en la mina de cobre de Cananea, Sonora, México. Fue un punto de inflexión en la lucha obrera mexicana y un precedente para la Revolución Mexicana. La huelga estalló debido a las condiciones laborales precarias y los bajos salarios y la falta de derechos laborales. Los trabajadores, liderados por figuras como Juan José Ríos, exigían mejores condiciones y el fin del abuso por parte de la empresa estadounidense que operaba la mina. El contexto histórico de la huelga de Cananea se sitúa en el Porfiriato durante el gobierno autoritario de Porfirio Díaz, caracterizado por la represión hacia los movimientos obreros y la concentración del poder en manos de un pequeño grupo. La huelga de Cananea reflejó las tensiones sociales y económicas que finalmente desembocarían en el estallido de la Revolución Mexicana en 1910. La huelga de Cananea representa un hito en la lucha por los derechos laborales en México, y su impacto se sintió a nivel nacional, sentando las bases para futuras movilizaciones obreras y reformas laborales en el país. La huelga de Río Blanco en 1907 fue un importante conflicto laboral que tuvo lugar en la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, México. La huelga estalló debido a las condiciones de trabajo inhumanas, los bajos salarios y la represión hacia los trabajadores. Los empleados, en su mayoría indígenas y campesinos, exigían mejores condiciones laborales y el respeto a sus derechos. El impacto de la huelga de Río Blanco en la sociedad fue significativo. La brutal represión por parte del gobierno y las Fuerzas Armadas resultó en una gran cantidad de muertes y heridos entre los huelguistas, lo que generó indignación y la solidaridad en todo el país. Este evento profundizó la división entre las clases sociales y acudizó el descontento hacia el régimen porfirista, contribuyendo al clima de agitación social que finalmente desembocaría en la Revolución Mexicana. La huelga de Río Blanco se convirtió en un símbolo de lucha obrera y del sacrificio de los trabajadores por mejores condiciones laborales. Su impacto trascendió a nivel nacional e inspiró movimientos posteriores en favor de los derechos laborales y la justicia social en México. La matanza de Tomochic en 1892 fue un trágico episodio en la historia de México que tuvo un impacto significativo en la lucha por los derechos indígenas. La matanza ocurrió en el contexto de la rebelión encabezada por los pueblos indígenas de la región de Tomochic, en el estado de Chihuahua, contra las políticas opresivas y discriminatorias impuestas por el gobierno porfirista. La relevancia de la matanza de Tomochic, de la lucha por los derechos indígenas, radica que puso de manifiesto la brutal represión ejercida por el gobierno hacia las comunidades indígenas que se levantaban en defensa de sus tierras, su cultura y su autonomía. Este trágico evento resalta la lucha desigual y la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente al poder del Estado y las Fuerzas Armadas. La matanza de Tomochic se convirtió en un símbolo de resistencia y en un recordatorio de la lucha continua por el reconocimiento y respeto de los derechos indígenas de México. Su relevancia perdura como un llamado a la justicia, la igualdad y el reconocimiento de la diversidad cultural en el país. La huelga ferrocarrilera de 1908 fue un importante movimiento laboral que tuvo lugar en México. Protagonizado por los trabajadores de las compañías ferroviarias, la huelga estalló debido a las condiciones laborales precarias, los bajos salarios y la falta de derechos laborales, así como la influencia de la Revolución Mexicana en las ciernes. El papel de la huelga ferrocarrilera de 1908 en la historia laboral del país fue significativo. Esta huelga marcó un hito en la lucha de los derechos laborales y sindicales en México, al evidenciar la importancia de la organización obrera y la solidaridad entre los trabajadores. A pesar de la represión y la violencia desatada por el gobierno y las empresas, el movimiento dejó una huella indeleble en la conciencia social y política del país. La huelga ferrocarrilera de 1908 contribuyó a sentar las bases para el movimiento obrero organizado en México, inspirando futuras luchas sindicales y sociales en busca de mejores condiciones laborales y derechos para los trabajadores. Su legado perdura como un ejemplo de resistencia y lucha por la justicia en el ámbito laboral. La huelga textil de Tizapán en 1918 fue un importante episodio en la historia del movimiento obrero en México. Esta huelga tuvo lugar en la fábrica textil de Tizapán, Jalisco,
y fue protagonizada por trabajadores que demandaban mejores condiciones laborales, salarios justos y el reconocimiento de sus derechos sindicales. La influencia de la huelga textil de Tizapán en el movimiento obrero fue significativa. Este evento sirvió para visibilizar las precarias condiciones a las que estaban sometidos los trabajadores en la industria textil, así como la necesidad de organización y solidaridad entre los obreros para defender sus derechos. La huelga de Tizapán inspiró a otros sectores laborales a levantarse y demandar mejores condiciones de trabajo, convirtiéndose en un hito en la lucha por los derechos laborales en México. El legado de la huelga textil de Tizapán perdura como un ejemplo de lucha obrera y la importancia de la organización sindical para defender los derechos de los trabajadores. Su influencia se hizo sentir en el desarrollo del movimiento obrero en México, contribuyendo a sentar las bases para futuras luchas por la justicia laboral en el país. En este video aprendimos que la huelga de Cananea en 1906 fue un hito en la lucha obrera de México, liderada por mineros, que la huelga de Río Blanco en 1907 también fue significativa, ya que fue una de las primeras huelgas importantes en la industria textil, que la matanza de Tomochic en 1892 fue un conflicto entre el gobierno y los maderistas en Chihuahua, que la huelga ferrocarrilera en 1908 fue crucial para la consolidación del movimiento obrero y la huelga textil de Tizapán en 1918 fue un punto de inflexión para los derechos laborales de los trabajadores textiles. Estos movimientos marcaron momentos importantes en la historia social y laboral de México. Para concluir, debemos recordar que los movimientos sociales en la historia de México son fundamentales para comprender la lucha por los derechos laborales.